Una de las vidas más fascinantes en las Escrituras es la del apóstol Pablo, y déjeme compartirle en estas breves notas el porqué de esa afirmación. Primeramente, veamos un poco acerca de su vida. Era de la tribu de Benjamín y era un miembro celoso de los fariseos, según vemos en Romanos 11.1, Filipenses 3.5. Y también otra de las cosas que nos dice las Escrituras era que había nacido en Tarso como ciudadano romano. Además de eso, también nos dice la Escritura de que Pablo recibió educación con Gamaliel, según Hechos 22.3. Según la costumbre judía, debió de ingresar en la casa de interpretación a los 15 años de edad para que le instruyeran los escribas. Esto a nosotros nos dice mucho respecto de la calidad de educación en la cual el apóstol Pablo fue formado. También, siempre hablando acerca de su vida, Jerónimo cita una tradición según la cual los antepasados de Pablo eran oriundos de Galilea. No se sabe a ciencia cierta si emigraron a Tarso por razones comerciales o si fueron ubicados allí como colonos por algún gobernante sirio. El que fuesen ciudadanos sugiere que habían residido allí durante bastante tiempo. También Sir William Ramsay y otros han demostrado que Tarso era indudablemente una ciudad no insignificante. Era un centro de cultura y en general los entendidos han supuesto que Pablo se vinculó con diversas filosofías y cultos religiosos griegos durante su juventud pasada allí. También, hablando siempre acerca de su vida, siendo joven, nos dice la Escritura que a Pablo se le dio autoridad oficial para dirigir la persecución de los cristianos, y como miembro del consejo de una sinagoga o del Sanedrín, él mismo dice en las Escrituras que dio su voto en contra de los creyentes. A la luz de la educación de Pablo y de la prominencia que adquirió tempranamente, podemos suponer que su familia era de ciertos medios y de posición prominente. El acceso que su sobrino tuvo a los líderes de Jerusalén concuerda con esa impresión, ya que en Hechos 23 dice que cuando conspiraron para matarle, fue el hijo de la hermana de Pablo quien se enteró de esa situación y alertó a las autoridades al respecto. Hay una descripción del apóstol Pablo en un libro que no es inspirado, pero que la descripción es muy interesante. El libro se llama Los Hechos de Pablo y Tecla. En ese libro se da la siguiente descripción: y vio venir a Pablo, hombre de pequeña estatura, cabello ralo, piernas torcidas, buen estado físico, cejas unidas, nariz más bien aguileña, lleno de gracia, porque algunas veces se lo veía como un hombre y otras tenía el rostro de un ángel. Hablando acerca de su conversión, debemos de notar lo siguiente: aunque no estuvo durante el ministerio terrenal de Jesús, sus parientes sí eran cristianos, y tuvo parientes cristianos y también tuvo una vivencia muy impactante cuando él presenció el martirio de Esteban, situaciones que definitivamente hicieron en él un impacto muy grande. Es por eso de que cuando Jesús se le aparece y le dice dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, demuestra de que Pablo había sido confrontado en muchas ocasiones con el Evangelio de Cristo. Su conversión fue de manera dramática. Después, por revelación de Jesús, recibió enseñanza directa según Gálatas 1.16, y también las Escrituras nos mencionan que estuvo un tiempo en Arabia. Hablando acerca de su ministerio, las Escrituras nos dicen, debemos de ver las siguientes notas. A pesar de que al principio los creyentes desconfiaron de su conversión, no se desanimó, ya que dice la Escritura de que a pesar de que los creyentes dudaron de su conversión, él se esforzaba cada vez más, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. También dice la Escritura que en la iglesia de Antioquía él llegó a ser parte del grupo de profetas y de maestros, y fue estando en esa iglesia donde él recibió su llamamiento para la predicación del Evangelio. Hay algunas fechas que es interesante que nosotros podamos conocer. Hablando acerca de su vida, por ejemplo, él se convirtió 2 años después de la resurrección de Cristo. Y otra de las cosas que también es interesante es de que desde su conversión hasta su muerte pasó un periodo aproximado de 35 años, entre los cuales él predicó a Cristo en muchas partes con todas sus energías. También hay unas lecciones de su vida que es muy importante que nosotros podamos tener. Una de ellas es de que predicó a Cristo en todo el Imperio Romano en 3 viajes. Según vemos ahí como es que en el libro de Romanos él menciona
de que no era él, sino que era el Señor en él. También nunca tuvo temor de enfrentar situaciones críticas, situaciones inclusive riesgosas. Siempre se le ve con el deseo de poder llevar a otros el mensaje de Cristo. También otra de las cosas que es interesante y que las escrituras nos muestran es que él era muy sensible a la voz de Dios. En Hechos 26:19 dice él mismo: no fui rebelde a la voz celestial. También siempre hablando acerca de las lecciones de su vida, Pablo nos enseña de que la obediencia es producto de una relación con Dios, pero la salvación es en Jesucristo. Es por eso que en Filipenses capítulo 3 él menciona de que él había sido muy obediente y muy devoto en su religión, pero todas esas cosas las estimó como pérdida para ganar el amor de Cristo. También su vida es un ejemplo de la misericordia de Dios, ya que en 1 Timoteo 1:15 él nos dice que palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. También una de las lecciones que Pablo nos muestra es de que Jesús es la fortaleza del creyente en todo momento. Es por eso que en Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También hay alguna información extra bíblica de que es interesante, por lo menos como cultura general, y podemos notar lo siguiente: las epístolas de Pablo pueden clasificarse en 4 grupos. Está, por ejemplo, la primera y la segunda de Tesalonicenses, que fueron escritas en su segundo viaje misionero desde la ciudad de Corinto. La primera y segunda a los Corintios, Gálatas, Romanos fueron escritas en su tercer viaje. Luego en el tercer grupo está Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses, que son llamadas epístolas de la prisión o carcelarias, que fueron escritas durante el primer encarcelamiento en Roma. Y en el cuarto grupo está primera y segunda de Timoteo y Tito, que son llamadas las epístolas pastorales. La primera y la última fueron escritas después de ser liberado de la primera prisión, y segunda de Timoteo poco antes de su muerte en la segunda prisión romana. También hablando acerca de la información extrabíblica, lo más probable es que Pablo haya sido puesto en libertad en el año 63 después de Cristo y que haya visitado España y la región del Egeo antes de ser arrestado nuevamente y muerto a manos de Nerón. También otra de las cosas de que en el apócrifo libro de Hechos se da testimonio de que Pablo hizo un viaje a España, y las epístolas pastorales parecieran suponer un ministerio posterior a lo que se menciona en el final del libro de Hechos. Hasta el final Pablo peleó la buena batalla, acabó la carrera y guardó la fe. Y también dice en 2 Timoteo 4, 7 y 8 de que Dios tiene preparada una corona para él. Hablando acerca de su muerte, según la tradición fue decapitado durante la época de Nerón. No tenía miedo a morir, ya que en Filipenses 1:21 él mismo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y su esperanza, por sobre todas las cosas, estaba en la vida eterna que el Señor tenía preparado para él. Hay algunos versículos interesantes, Romanos 1:16, donde el apóstol dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Otro de los versículos que nos hablan acerca de cuál era la motivación del apóstol Pablo es este. Y la escritura nos dice lo siguiente en 2 Timoteo 1:7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. También en 2 Timoteo 1:12 el apóstol nos dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Siempre recordándoles de que su canal Conozcamos las Escrituras está en YouTube, donde usted puede ver todos nuestros videos, puede suscribirse, y le invito a que lo recomiende a sus amigos, o si usted quiere descargarlos también puede hacerlo libremente. Si usted quiere comunicarse con nosotros puede hacerlo al correo conozcamoslasescrituras@gmail.com, donde con mucho gusto estaremos atendiendo sus inquietudes. Les saludamos desde la Iglesia Cristo Viene en El Salvador. Bendiciones.